Pues buenas noches, mi nombre es Raúl Garduño. Tengo el privilegio de estar sirviendo al Señor en Semilla de Mostaza en Santa Mónica, California. No es cierto. En el Estado de México, Tlalnepantla. Y es un privilegio el poder estar estudiando la palabra de Dios. Desde hace ya algunos meses atrás, desde el segundo domingo de enero de este año, estamos estudiando verso a verso y capítulo a capítulo la carta de Pablo a los romanos. Entonces, el estar por acá es un privilegio, poder compartir ya en la sección final del libro de Romanos, en el capítulo 15, la segunda parte del capítulo. Es para mí un privilegio, gracias al pastor Fermín por la invitación, y de verdad que me siento muy honrado, veo muchos amigos por acá, siempre es un privilegio. Llegué a Semilla de Mostaza cuando tenía 18 años y fue sin duda el poder del Evangelio. Sabemos que el Evangelio es poder para salvación, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y Dios abrió los ojos de mi entendimiento para poder depositar mi confianza en Él. Él se reveló a mi vida. Y fue en Semilla de Mostaza donde realmente le conocí por medio del estudio de la palabra, de esta manera verso a verso. Y es siempre un privilegio ver cómo Dios sigue edificando su iglesia y haciendo su obra y glorificando a su Hijo. Y vamos a seguir adelante estudiando la carta de Pablo a los romanos. Así es que abre tu Biblia en Romanos capítulo 15. Romanos es llamada la obra más profunda en la existencia. Y ya en este punto han estudiado prácticamente toda la epístola. Y ya a estas alturas de la carta realmente Pablo, a partir del versículo 14 en el capítulo 15, está despidiéndose, está ya hablando de algunos asuntos un poquito más personales, pero no por ser una despedida y hablar de algunos asuntos personales, esto no hace que deje de ser parte del texto inspirado por Dios y que sea parte del texto que nos es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruirnos. Y estoy seguro que Dios va a hablarnos, y hoy vamos a aprender mucho con el ejemplo del apóstol Pablo, ya en la sección final del libro. Así es que leemos ahí en Romanos capítulo 15, verso 14. Dice así: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse los unos a los otros. Pablo, en este momento, yo me imagino que él, al estar escribiendo esto, pudiera pensar que alguien en la iglesia de Roma podría decir: bueno, Pablo, ¿qué tú crees que todo lo que nos has dicho hasta este punto en la carta de Romanos no lo sabemos? ¿Tú crees que somos unos bebés en el Señor? Y justamente por eso Pablo dice en el verso 14: hermanos, yo estoy seguro de que ustedes están llenos de bondad, están llenos de todo conocimiento. Estoy seguro que ustedes se pueden amonestar unos a otros. Estoy seguro que ustedes se pueden sacar la tarjeta amarilla los unos a los otros. Y quiero dejar claro que no les estoy escribiendo porque yo crea que son ignorantes o algo así. Ese es el pensamiento que hay en el apóstol Pablo al escribir esto y en este punto de la carta. Ahora, la verdad es que esta es justo la manera en la que yo me siento en esta noche aquí en Semilla de Mostaza, San Antonio. Yo sé, mis hermanos de por acá, que ustedes están llenos de bondad, entendiendo la bondad como este fruto, como parte del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. Amor, vamos a ver: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿verdad? ¿Sí los dije bien? Ok, yo sé que ustedes están llenos de conocimiento, así es que lo pueden repetir conmigo. Bien, estoy seguro de que es así. Sé que muchos de ustedes tienen ya incluso muchos años en la palabra. Probablemente muchos de ustedes tienen más años en la palabra y en el Evangelio que lo que yo tengo de vida. Yo tengo 14 años. Bueno, no es cierto, tengo 25. Es que me confundo a veces, las cuentas no me salen bien. Tengo 25 años, tengo 7 años en el Evangelio. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes tienen más de 25 años en Cristo y conocen perfectamente la palabra. Yo sé que ustedes tienen sabiduría, pueden exhortarse unos a otros, pueden animarse los unos a los otros.
Pero me gusta lo que Pablo dice en el verso 5, y yo voy a tratar en el verso 15, y yo voy a tratar de hacer lo mismo en esta noche. Dice ahí, les he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles, ¿qué cosa? Recordar. ¿Están leyendo conmigo el texto? Como para hacerles, ¿qué cosa? Recordar. Ahora, ese es un poco mi sentir esta noche para con ustedes. Lo que voy a hablar probablemente y seguramente muchos de ustedes ya lo saben, están llenos de conocimiento, pero quiero hablar a ustedes simplemente para hacerles recordar. Es interesante que en tiempos cuando se escribían estas epístolas, estas cartas, se acostumbraba que en los últimos párrafos de las cartas se mencionara el propósito por el cual se habían escrito los documentos. ¿Recuerdan el Evangelio de San Juan en el capítulo 20, en el verso 31? Yo sé que ustedes estudiaron el Evangelio de Juan verso a verso, y ahí en Juan 20, 31, el apóstol Juan describe el motivo y el propósito del Evangelio, de haber escrito ese Evangelio. Ahí al final del capítulo 20 dice que estas cosas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. De la misma manera, en el capítulo 15, el penúltimo capítulo en la carta de Romanos, ahí es donde Pablo explica y describe cuál es el propósito por el cual él escribió esta carta. Y su propósito es el de hacerles recordar. Y vaya recordadita que les dio el apóstol Pablo. Su recordadita no fue otra cosa sino la obra más profunda en la existencia. Nada más y nada menos que la carta y la obra más profunda en la existencia. Qué bueno que Pablo decidió recordarles, ¿verdad? ¿Te imaginas que Pablo hubiera dicho: esto ya se lo saben estos cuates, así es que no les voy a escribir, no tiene caso escribirles? Si Pablo hubiera pensado así, nosotros nos hubiéramos perdido de esta maravillosa epístola. Por eso creo que nunca está de más el recordar. ¿Te acuerdas que Pablo decía en Filipenses 3:1? A mí no me es molesto escribirles las mismas cosas y para ustedes es seguro. Es lo que dice Pablo en Filipenses 3:1. Y pudiera pasarte cuando vienes a Semilla de Mostaza que escuchas las predicaciones, escuchas las conferencias y hay muchas cosas que pueden sonarte como muy repetitivas, muy repetitivas, muy repetitivas, muy repetitivas, muy repetitivas, muy repetitivas, bueno, ya. Cada uno de nosotros, los que estamos aquí y tenemos el privilegio de poder compartir la palabra desde este púlpito, hemos entendido que muchas veces nuestro propósito, más allá de enseñarte algo nuevo, es hacerte recordar. Y es por eso que repetimos constantemente muchas cosas, lo hacemos varias veces. Estamos muy acostumbrados a querer nuevas cosas, modas nuevas, a veces buscamos en la iglesia nueva doctrina, nueva revelación, pero a mí me quedó muy grabada una frase que estoy seguro has escuchado muchas veces en Semilla y el pastor Héctor Hermosillo la menciona constantemente. Y la frase dice así: si es nuevo, no es bíblico. Y si es bíblico, no es nuevo. Y es que muchos de nosotros venimos otra vez a la iglesia esperando esta nueva palabra de Dios, una nueva revelación. Claro, hay cosas que no sabemos y cosas que Dios nos quiere enseñar, pero bueno, sin duda eso va a ser algo nuevo para nosotros, pero no es algo nuevo en el sentido de que ha estado escrito en la palabra de Dios desde siempre. Por eso la frase: si es nuevo, no es bíblico, y si es bíblico, no es nuevo. De hecho, tú puedes identificar muchas de las falsas doctrinas por el tiempo que llevan en la iglesia. Entonces, yo te animo a estar dispuesto a aprender, sí, cosas nuevas de la palabra de Dios, que no es nueva, pero las que ya hemos aprendido, también te animo a que puedas venir estando dispuesto a recordar, disponer tu corazón para escuchar probablemente cosas que ya sabes, pero que necesitas recordar. Y sabes, cuando te recuerdan lo mismo, es que estás en un lugar seguro. Tal vez llegas y dices: uy, ese pastor siempre habla de lo mismo, de Dios, de la cruz, de la gracia, que somos pecadores, el evangelio. Pues claro, es lo único que podemos predicar. El mensaje no cambia. El problema de la humanidad ha sido el mismo siempre, y la solución para el problema de la humanidad, que es el pecado y que ha sido siempre el pecado, es la misma. La solución es el evangelio, es la palabra de la cruz. No hay algo nuevo. El mensaje no cambia. Por eso,
Si tú escuchas el mismo mensaje una y otra vez, puedes saber que estás en un lugar seguro. Como Pablo dice, a mí no me es gravoso decirte las mismas cosas y para ti es seguro. Así es que si escuchas lo mismo y escuchas el Evangelio, puedes confiar en que estás en un lugar seguro. Así es que verso 15, Romanos 15:15 dice: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar, pero mira, ahí también hay otro propósito. Dice ahí: por la gracia que de Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Es decir, Pablo recibió una gracia de parte de Dios para poder ministrar y predicar el evangelio a los gentiles, los no judíos. Si tú recuerdas, fue Dios directamente quien invitó a Pablo a predicar a los gentiles. ¿Te acuerdas de Pablo, antes llamado Saulo de Tarso? ¿Qué es lo que hacía él? Bueno, asolaba a la iglesia, perseguía a la iglesia, y después Dios se revela a su corazón, le restaura y le envía a predicar, pero no solamente a los judíos, le manda a predicar específicamente a los gentiles. En Hechos 22, versículo 21, Pablo está contando su testirrollo celestial y dice que después de que intentó ir a Jerusalén, Dios le dijo: mira, ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Eso está en Hechos 22, 21. Entonces, Dios envía a Pablo a los gentiles para hacer ¿qué cosa? Romanos 15:15 dice: ministrando el evangelio de Dios, predicando el evangelio de Dios. Pablo sabía que Dios le había llamado a predicar el evangelio. De hecho, en 1 Corintios 1:17, Pablo dice: pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Tenía muy claro cuál era su llamado. Entonces, Pablo fue enviado a predicar el evangelio. ¿Y sabes algo? No solamente él fue enviado a predicar el evangelio. Tú y yo hemos sido enviados a predicar el evangelio. Acompáñame a 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 es un pasaje que estoy seguro que conoces y vamos a ver algunos versos en esa porción. A veces pensamos que predicar el evangelio es la chamba del pastor, ¿verdad? También pensamos que los que predican el evangelio son los que van a evangelismo con Isaac, ¿no? Evangelismo en la calle, o que tienen ciertos ministerios de evangelismo específicamente. Pero ¿sabes? Jesucristo envió a sus discípulos a predicar el evangelio. ¿Quién se considera un discípulo de Jesucristo acá? ¿Te consideras un discípulo de Cristo? Entonces, también es tu tarea. Es una gran comisión que te ha sido encomendada, el ir y predicar el evangelio. Mira 2 Corintios 5:17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú estás en Jesucristo el día de hoy, eres una nueva criatura, y una nueva criatura tiene un nuevo propósito. Mira el verso 18. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El verso 18 es muy claro. Dice que Dios nos dio ¿a quiénes? A nosotros, a sus discípulos, a aquellos que somos nuevas criaturas, el ministerio de la reconciliación. Es sin duda alguna un gran privilegio, pero también es una gran responsabilidad. Otra vez, a veces pensamos que solo los que tienen trabajos en cárceles o en hospitales o en casas hogares o grupos de jóvenes o grupos de alabanza, ellos tienen el ministerio o están en el ministerio. Pero realmente cada persona que está en Cristo y es una nueva criatura, a la luz de este pasaje, tiene un ministerio bien importante que cumplir. Dice en el verso 20: así que somos embajadores en nombre de Cristo. Aquellos que somos nuevas criaturas, ¿somos qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Dice el verso 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ti y a mí se nos ha confiado el evangelio, se nos ha confiado la palabra de la reconciliación. ¿Sabías que depende de nosotros el que la gente sepa que Dios estaba reconciliando consigo al mundo? El que la gente sepa que Dios juzgó sus pecados en la cruz del Calvario y que Él está listo para reconciliarse con ellos. ¿Sabías que tú y yo somos los encargados de decirle a este mundo estas buenas nuevas?
Cada que tú le predicas a alguien, dice ahí en Corintios, es como si Dios mismo le rogara por medio de ti, como si Dios rogara por medio de nosotros, como embajadores. Hablamos de parte suya. Esto es increíble, es un privilegio. Yo no sé si tú lo valoras, pero la verdad es que Dios pudo haberlo hecho de cualquier otra manera. Pudo haber mandado ángeles. Seguramente los ángeles lo hubieran hecho mejor que nosotros. Son mucho más rápidos, son mucho más efectivos, tienen mucho mejor presentación, estilo y look. Si les pides que hagas algo, vuelan, ¿no? Y Dios decidió confiarnos a nosotros, no a ellos, sino a nosotros, la palabra de la reconciliación, que somos lentos, quejumbrosos, miedosos, egoístas, preocupándonos por nuestro look, por el, no, es que ¿qué van a decir de mí? Es un privilegio el que Dios nos ha confiado. Y tú tienes que echar mano de este privilegio. Dios nos ha permitido ser sus heraldos, llevar su mensaje. Y sabes, no es cualquier mensaje, es el mensaje. No hay un mensaje más importante que puedas dar. Nuestro propósito como embajadores de Cristo, chicos, ya no es el vivir para nosotros, viviendo nuestra vida, afanados con nuestros negocios, con nuestros intereses, en nuestro camino. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para aquel que murió y resucitó y nos compró, le pertenecemos, somos nuevas criaturas, tenemos un nuevo propósito. Y Dios nos ha dado una responsabilidad increíble, un privilegio increíble que tiene una responsabilidad del anunciar a la gente que está perdida del amor tan grande y tan hermoso que tiene por ellos, como ha enviado a su Hijo a morir por ellos. Ahora, en verso 16, es interesante porque es muy claro, lo que anunciaba Pablo, lo que ministraba Pablo era el evangelio. El evangelio, ¿qué es lo que Dios nos ha confiado? O sea, Dios no te ha confiado otra cosa. Dios, es que a veces cometemos el error de ir al mundo y predicarles cómo es que tienen que comportarse, cómo deben portarse, y les decimos, no hagas esto, no fumes, no tomes, no trates así a tu esposa, no trates así a tu esposo. ¿Sabes? No van a poder cambiar su manera de vivir porque están muertos espiritualmente. Con la gente que está allá afuera, nuestro llamado no es a reformar su comportamiento, sino a predicarles ¿qué cosa? El evangelio, el cual es poder de Dios para salvación. Una vez que ellos crean el evangelio, entonces Dios va a empezar a transformar sus vidas. Si no, pregúntale al pastor Fermín. ¿Qué fue lo que te predicaron? Deja de drogarte, deja de tomar, ¿Qué fue lo que te predicaron, pastor? Fue el evangelio, sin duda alguna. Lo que él escuchó fue el evangelio, lo que transformó su vida, y lo que ves el día de hoy aquí no es otra cosa sino el evangelio. Ese es el poder de Dios para salvación. Ahora, si Pablo predicaba el evangelio, ¿qué es lo que yo tengo que predicar? El evangelio es así de sencillo. Tú dices, ay, eso ya me lo sé. Sí, yo sé que ya te lo sabes, pero estoy aquí para hacerte recordar. Tienes que predicar el evangelio. Ahora, ¿qué es el evangelio? Tú sabes, significan buenas noticias, las buenas nuevas. Esta palabra, evangelión, provenía de los césares. En los tiempos de los césares habían heraldos y mensajeros de parte de los césares que iban gritando por las ciudades, evangelión, evangelión. Esto significan buenas noticias. Y cuando venían estos mensajeros, daban estos anuncios, decían evangelión, evangelión, y toda la gente tenía que detenerse de lo que estuviera haciendo y escuchar con claridad la noticia. Y se anunciaban generalmente cosas X, como el César se fue de cacería a África y trajo 300 esclavos más, ¿no? Ese era el tipo de buenas noticias que se anunciaban. Ahora, nosotros, como mensajeros del Rey de Reyes, anunciamos sin duda una buena noticia que es mucho más importante y trascendental que lo que anunciaban ellos tiempo atrás. ¿Qué noticia? Que Dios mismo estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, ya que el mundo le dio la espalda. Ustedes saben todo lo que Romanos enseña, la depravación del hombre, la incapacidad de poder hacer algo por sus propios recursos, de alcanzar a Dios, y cómo Dios en su misericordia proveyó una manera de justificarse aparte de las obras, que es la fe en Jesucristo, quien vino a este mundo, quien no conoció pecado, quien por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese es el evangelio que nosotros anunciamos. Comprimido en 1 Corintios 15, versos 3 y 4, dice que el evangelio que Pablo predicaba, el cual recibieron, dice en el verso 3, en 1 Corintios 15, 3, que Cristo murió por nuestros pecados,
que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. A veces no sabemos qué es el Evangelio, qué decir, cómo anunciarlo. Simplemente ubica la esencia del Evangelio. 1 Corintios 15:3. Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, venció a la muerte. Y como vimos en Romanos 10, ¿recuerdas? Todo aquel que crea esto en su corazón, que invoque a Dios, será salvo. Ahora, salvación. Hablamos de salvación, hablamos de que el Evangelio es poder de Dios para salvación, pero es muy importante entender esto. Sí, sin duda el Evangelio nos salva de el infierno y la condenación eterna que merecíamos como paga de nuestro pecado, ¿sí? Sin duda alguna, esa es una de las bendiciones y de la salvación que trae el Evangelio. Pero ¿sabes algo? El alcance del Evangelio va aún más allá de salvar mi alma del infierno, lo cual es, creo, la necesidad más gruesa. Pero el alcance del Evangelio puede sanar tu corazón quebrantado, puede salvar a tu familia, puede salvar tu matrimonio, puede hacer muchas cosas y puede salvarte y preservarte de muchas maneras. Es poder de Dios para salvación, un poder ilimitado para salvar. Así es que ten esto en mente cuando prediques. El Evangelio es poder de Dios para salvación en muchos sentidos, en un sentido muy amplio. Ahora, una pregunta: ¿qué es lo que nos mueve a predicar este Evangelio? ¿Qué es lo que a ti te mueve a predicar el Evangelio? Bueno, creo sin duda que ver que tu tío Chucho, que no conoce a Cristo, está amando su pecado, que está condenado por no creer, que la ira de Dios está sobre él, que está muerto espiritualmente y el poder presentarle el Evangelio para que sea salvo. Y ese es un punto importante, sí, la salvación de las almas de la gente, pero creo que como hijos de Dios tiene que haber aún algo más grande que nos lleva a predicar el Evangelio. ¿Sabes cuál es ese motivo? Ese motivo es que Dios sea glorificado. ¿Sabías que Dios es glorificado cuando tú predicas el Evangelio? Pablo lo dice ahí en Romanos 15, verso 16, en la segunda parte. Dice ahí, ministrando el Evangelio, para que los gentiles le sean ofrenda agradable. Que los gentiles sean una ofrenda agradable para Dios, santificada por el Espíritu Santo. Un cristiano maduro predica el Evangelio, sí, para que la gente se convierta, sean salvados del infierno, pero sobre todo para que ellos puedan ahora ser ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. El fin de todas las cosas, el propósito máximo de todas las cosas es darle gloria a Dios. El propósito supremo de tu predicación cuando presentas el Evangelio es que más personas doblen su rodilla y confiesen que Jesucristo es el Señor y así Él sea glorificado. Sin duda Jesucristo vino a morir por amor a nosotros. Pero ¿sabes? Aún el propósito fundamental de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario era llevar gloria al Padre. En Juan 12:27, Jesucristo orando al Padre dice: Padre, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Sálvame de esta hora. Y Él dice: pero para esta hora he llegado. Padre, glorifica tu nombre. Es lo que dice Juan 12:28, la oración de Jesucristo antes de ir a la cruz. La hora de morir era la hora de glorificar al Padre. Y tú tienes que tener esto en mente. El anhelo que Pablo tenía era que los gentiles, aquellos a quienes predicaba, pudieran vivir como una ofrenda agradable a Dios. Y ponte a pensar en esto: ¿cuántos miles y miles de personas han sido un sacrificio vivo, santo y agradable? Y han consagrado su vida al Señor después de leer textos en Romanos. ¿Se habrá cumplido el propósito de Pablo? Sin duda creo que el propósito de Pablo se ha cumplido. Yo vine al Señor escuchando un estudio verso a verso en el libro de Romanos y estoy seguro que muchos de nosotros, a través de un pasaje en Romanos, más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros, y diferentes textos en el libro de Romanos, probablemente eso fue lo que impactó tu corazón y lo que te llevó a doblar la rodilla de tu corazón, entregarle tu vida y vivir ahora para darle gloria. Pablo estaba cumpliendo su propósito. Entonces nuestro propósito en la predicación, sí, que la gente pueda reconciliarse con Cristo e ir al cielo, pero sin duda es que cada vez más personas se rindan a Él. Ese es el fin máximo, llevar gloria al Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto,
poder llevar fruto que abunde para su gloria. Versículo 17, Romanos 15, dice ahí Pablo: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no me atrevería a hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Tú lees esto y suena hasta soberbio, ¿no? Como que no, pues yo he predicado tanto que he llenado todo y con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Y dices, órale, Pablo, pues parece un poquillo soberbio, pero date cuenta lo que dice en verso 18. No me atrevería a hablar sino de lo que ¿quién ha hecho? Cristo ha hecho por medio de mí. Pablo está reconociendo que es Jesucristo quien hace su obra por medio de él. Él simplemente se presenta como un instrumento, el cual Dios utiliza para darse gloria. Entonces, punto importante, esto es clave. Un verdadero ministro de Jesucristo siempre va a reconocer que es Dios quien hace la obra, que él nada más está flojito y cooperando. Un verdadero ministro se gloria, pero nunca se va a gloriar en su capacidad o en sus recursos o en él mismo, sino en Cristo Jesús, en lo que a Dios se refiere. Y sabes, hago referencias sí a los pastores y líderes. Los siervos siempre deben reconocer que es Dios haciendo su obra a través de ellos, no es la obra que uno hace. No deben gloriarse, pero sin duda cada cristiano es un siervo de Dios. Y cada cristiano y cada cosa que Dios decide hacer, tienes que tener muy claro que es Él quien lo hace en ti. No eres tú quien produce las cosas, es Dios quien lo hace a través de ti. Y tienes siempre que darle todo el crédito y toda la alabanza a Jesucristo. En la Biblia no se nos presenta gente sobrenatural que se jacta y se enaltece, se autoadula, que le roba la gloria a Dios. Sabes, Dios no comparte su gloria con nadie. La Biblia habla de gente normal, sencilla, natural, en quienes fluye un amor sobrenatural, un poder sobrenatural para poder llevar gloria a Jesucristo. Un siervo de Cristo necesita aprender a esconderse detrás de la cruz y que Él sea glorificado. Así es que todo lo que hagas, hazlo siempre en el nombre de Dios para gloria del Señor Jesucristo, como Pablo lo hacía. Dice en verso 18, no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia a los gentiles, con palabras, me encanta esta frase, con la palabra y con las obras. No solamente llegó con un choro mareador, no solo llegó con un speech, sino que llegó con su vida respaldando todo lo que estaba diciendo. ¿Sabes? No somos llamados nada más a decir lindas palabras. Si mi vida no es congruente con mis palabras, entonces soy un testigo falso. Se predica con palabra y obras. Para que mi evangelismo sea efectivo, tienen que haber las dos, palabras y obras. San Agustín dijo, predica el evangelio y si es necesario, usa palabras. Y sabes, es un gran reto que la gente pueda ver el evangelio en mi vida, que la gente pueda ver a Jesucristo en mí, que la gente a mi alrededor pueda ver mi matrimonio y pueda ver el reflejo del evangelio, cómo yo amo a mi esposa, como Cristo ama a la iglesia, cómo mi esposa se somete a mí, como la iglesia se somete a Cristo. Y es bien importante poder reflejar el evangelio de esta manera. Ahora, ojo, podemos caer en el otro extremo y decir, pues claro, yo por eso no predico, que vean nada más cómo vivo, yo no abro la boca, yo voy ahí por la vida, vivo bien y nada más. Bueno, eso está muy bien, pero tienes que abrir la boca. La gente puede decir, no, pues mira al Raulito, es bien chido, ama a su esposa, es bien amoroso, es bien paciente, es bien íntegro, es un buen papá, ni hijos tengo, es un gran empleado, es una gran persona. Bueno, va, todo muy bien. Pero ¿cómo van a saber que Cristo es el que salvó mi vida? ¿Cómo van a saber que Cristo es quien me hace vivir de esta manera si no les digo que es Él quien hace la obra en mi vida? Por eso son las dos cosas importantes, palabra y obras. Y en verso 19, Pablo dice también que su predicación era con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Era algo evidente, era algo que se veía. El evangelio predicado
por el poder del Espíritu, sin duda va a producir cambios visibles en la gente. Muchas veces son cambios internos, sin duda son un milagro también, pero hay veces en las que Dios también produce milagros externos. Ahora, ojo, cuidado con esto. Lo que Pablo predicaba no eran los milagros. Pablo no decía, ven a recibir un milagro y de paso te predico el evangelio. Las señales eran lo que acompañaba el evangelio. Una señal simplemente sirve para apuntar a algo. Si tú ves un letrero que dice baños, espero que no te quedes con el letrero, tienes que ir a donde está el baño. El letrero es solo una señal. Es peligroso quedarte solamente con la señal y no ir a donde apunta el letrero, ¿verdad? Entonces, es lo que tienes que hacer. No te quedes con las señales. Ve hacia dónde apuntan estas señales. Y todas las señales que ves en este tipo de situaciones, de campañas, etcétera, siempre tienen que señalar a la cruz. Siempre tienen que señalar a la gloria de Jesucristo. De nada sirve que recibas tu milagro si pierdes tu alma. Acuérdate, las señales apuntan y confirman el evangelio que Pablo predicaba. Dice ahí en el verso 19 al final, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el evangelio de Cristo. Pablo arrasa con la raza. Pablo arrasa con la raza desde Jerusalén, Yugoslavia, un terreno enorme, hasta Ilírico. Es una sección muy, muy grande. No tenía coche, no tenía avión, no tenía Facebook, no tenía teléfono, no tenía medios de comunicación. Y todo lo llenó con el evangelio. ¿Te imaginas qué hubiera hecho Pablo si hubiera tenido los recursos que tú y yo tenemos el día de hoy? Sin duda hubiera alcanzado todo el mundo. Pero ¿de qué llenó Pablo todo? ¿De pósters con su foto? ¿De la religión cristiana? Lo llenó todo con el evangelio ¿de quién? El evangelio de Cristo. ¿Puedes decir que has llenado todo en tu casa y todo alrededor de ti con el evangelio? Tenemos muchas veces el deseo de ir hasta lo último de la sierra, ¿no? A las naciones, a los pueblitos, predicar en las calles, predicar en el metro. Y está increíble que lo hagamos y qué bueno si Dios ha puesto un llamado en tu corazón que puedas atender a eso. Pero yo te pregunto, ¿ya llenaste primero lo que está alrededor de ti? ¿Todo tu alrededor? Yo recuerdo cuando tocaba con X artista, ya justo antes de poder entrar al Instituto Bíblico, yo estaba tocando el bajo con la hermana Alejandra Guzmán. Estamos orando para que Dios haga su obra en su corazón, sin duda alguna. Y estaba tocando y estábamos en el escenario. Y recuerdo que sabía que Dios quería que yo entrara al Instituto Bíblico, que yo saliera. Pero también sabía que Dios me tenía ahí ya con un propósito. Porque cuando conocí a Cristo sabía que ya mi vida no era nada más seguir viviendo para tener dinero, para comer y comer, para tener dinero, para comprar comida, para así, ¿no? Simplemente dando vueltas en círculos. Sino que ahora mi vida tenía un propósito, que era predicar el evangelio y llevar gloria a Dios. Entonces estaba tocando con ella. Y recuerdo una vez en un ensayo, estábamos tocando y de repente como que Dios puso en mi corazón, ¿sabes? Es tiempo de irte. Y yo decía, bueno, pero es que yo tengo que llenarlo todo con el evangelio. Y de repente dije, bueno, pero es que creo que ya lo he llenado todo aquí con el evangelio. Y empecé a ver músico por músico. A él ya, palomita, 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 los secres, la señora, palomita, y dije, creo que lo he llenado todo con el evangelio. No me queda más terreno aquí, voy a seguir adelante. Y no estoy diciendo, sigan mi ejemplo, miren qué cristiano soy. Nada que ver. Lo único que estoy diciendo es mucho más sencillo de lo que crees. Tienes un terreno increíble y enorme en tu lugar de trabajo. Pregúntate, ¿la gente en tu lugar de trabajo, todo tu alrededor, conocen el evangelio? Por lo menos han escuchado el evangelio. Dios no te llamó a convertirlos, Dios te llamó a predicarles. Entonces no te preocupes, no te estoy preguntando cuántos convertidos hay en tu alrededor. Te estoy preguntando a cuántos les has predicado, no solamente a través de tu vida, que creo que es esencial, pero también con tus palabras. ¿Les has hablado de Cristo en tu trabajo, en donde estás? Es una pregunta que tienes que examinar en tu corazón. Y no solamente en tu trabajo, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de la escuela, la señora de la tiendita. Tienes que tener esta pasión que tenía Pablo, llenarlo todo con el evangelio de Cristo. Un amigo me platicó que leyó una carta de un misionero. La carta era de un ateo. Un misionero leyó esta carta y mi amigo la escuchó. Esa es la historia. Este ateo decía que su motivo para ser ateo es que
no sabía en qué mente cabía el creer que hay un lugar lleno de gozo, de paz, una eternidad increíble, y que también había un lugar de tormento y castigo eterno, y que los cristianos fueran tan crueles como para no hablarle a la gente de esto. Yo soy ateo porque no puedo creer que los cristianos sean tan crueles. Sabes, tú y yo tenemos un llamado y una responsabilidad tremenda, y requiere esfuerzo. Verso 20, de esta manera, dice Pablo, me esforcé a predicar el evangelio. Requiere que le eches ganas, o sea, no va a ser sencillo, requiere compromiso, requiere oración, requiere que te esfuerces. A veces ponemos tanto esfuerzo en cosas tan insignificantes, cosas que no trascienden para la eternidad, pero esto que es para glorificar al Padre y que tiene fruto en la eternidad, a veces lo hacemos con flojera y a veces ni lo hacemos. Y requiere esfuerzo. Y dice ahí Pablo, me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él, verán. Y los que nunca han oído acerca de él, entenderán. Entonces Pablo dice, yo predico donde no conocen el evangelio. Ahora, como cristianos a veces nos quedamos nosotros y entre nosotros este mensaje. Usamos mucho nuestro tiempo para discusiones teológicas. A veces intentamos corregir mucho a los cristianos que no hacen bien las cosas o que no hacen las cosas como nosotros las hacemos. Y sí es bueno el amonestarnos, el exhortarnos. Eso es bueno, eso es bíblico, eso tiene su lugar, pero no podemos usar todo nuestro tiempo en esto. Debemos de salir y de predicar el evangelio con la gente que no ha escuchado el evangelio. Esa es la gran comisión, ¿te acuerdas? Jesús no dijo, vengan, tráiganselos de todo el mundo a la iglesia para que escuchen el evangelio. ¿Qué fue lo que dijo? Vayan, id y predicad el evangelio. Vayan, salgan, hagan discípulos. Y es que a veces estamos tan pasivos esperando a que la gente simplemente llegue. No, pues es que yo le digo, pero no quiere venir a la iglesia. Bueno, es que no se supone que la gente venga a la iglesia, se supone que nosotros salgamos de la iglesia y que vayamos y que les prediquemos. Y entonces cuando crean el evangelio, Dios y el Espíritu Santo les mostrarán que tienen que venir a la iglesia. Ojo también que Pablo no está diciendo que en este texto que está mal el invitar a la gente a la iglesia o algo así. Eso es bueno, es la manera en la que van a escuchar el evangelio. Y tampoco está diciendo que está mal edificar sobre fundamento ajeno. Es decir, a gente que ya ha conocido. Lo que Pablo está diciendo es, quiero ser pionero en nuevos lugares. No creo que está mal si invitas a gente que ya conoce la palabra, a semilla, o sabes de gente que no están creciendo, que tienen hambre de la palabra. Si tú conoces incluso gente que les sería de bendición estudiar la Biblia verso a verso de esta manera, no creo que esté mal que lo traigas. No es que, no voy a edificar sobre fundamento ajeno. Bueno, Pablo prefería hacerlo para con aquellos que no habían escuchado nunca. No creo que esté mal, pero creo que aún más necesitamos predicarle a los que no han escuchado. Yo por eso soy fan de lo que va a pasar el sábado. Me encanta la idea de poder ir a ese lugar y poder hablar del evangelio. Yo admiro mucho que el pastor Fermín haya utilizado y haya dicho que sí a esta oportunidad de cantar, de rapear en un evento secular, predicar el evangelio donde hay tanta necesidad. Pudiéramos pensar que el pastor ya cumple la gran comisión cada domingo y cada miércoles cuando predica la palabra desde aquí. ¿Qué necesidad tiene de salir? Pero él ha entendido esto. Nuestro llamado no es solamente a hacerlo desde aquí adentro, sino a salir y predicar el evangelio donde no ha sido anunciado. Y esta es una increíble oportunidad, para lo cual te pido que estés orando en estos días. Vamos a ver cómo Pablo también pide oración y les pedimos también oración. Dice el verso 22, sigue adelante Pablo hablando de por qué es que no había podido ir. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a ustedes. Pablo no había ido a Roma, había sido estorbado, dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a ustedes, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que me haya gozado con vosotros. Está raro leer España en la Biblia, ¿no es así? ¿Hasta dónde era el alcance y la visión que Pablo tenía?
Fue, no lo sabemos, pero Pablo estaba deseoso de ir y camino a España quería pasar por Roma, que era una iglesia que no había visitado. ¿Por qué no la había visitado? Bueno, justo ahí lo describe. No fue porque él quería predicar a todos los que no habían escuchado el evangelio. Entonces, él quería ir a Roma y estaba bien puesto, pero de repente pasaba por lugares donde no habían escuchado el evangelio y decía, ¿cómo voy a ir hasta Roma si aquí no conocen el evangelio? No puedo pasar de largo a este lugar. Ni modo, Roma va a tener que esperar. ¿Y sabes? Para predicar el evangelio muchas veces vas a tener que cambiar tus planes, vas a tener que morir a tus ganas de hacer ciertas cosas, como Pablo, que quería ir a Roma, pero tuvo que morir a eso y quedarse donde estaba porque había una necesidad. Dios va a cambiar tus planes muchas veces cuando vas a predicar el evangelio. Pablo quería ir a Roma, Dios le mostraba que había algo que hacer en esa ciudad y Pablo decía, ok, Señor, tendrá que esperar. A veces tú y yo pudiéramos tener nuestros planes y estamos muy apresurados para salir a algún lugar con nuestros amigos, no lo sé, pero de repente pasas a casa de un amigo, llegas con él y te encuentras con su familia que no conocen el evangelio, que no conocen la palabra y dices, ok, Señor, me cambiaste el plan, mis amigos tendrán que esperar, y te quedas y tomas un tiempo para poder hablar y ministrar a la gente que está en ese lugar y hablarles de lo que Cristo ha hecho por ellos. ¿Sabes? Ya no vives para ti. Eso es algo que tienes que entender. Ya no vives para ti, vives para Cristo. Ahora Él te ha tomado como un siervo suyo, como un heraldo. Tienes una responsabilidad, tienes un privilegio y tus planes probablemente van a tener que cambiar. Tu llamado es a predicar, no importa lo que cueste, no importa lo que cueste. A Pablo se le acabó el campo, dice, no teniendo más campo en esta región, es lo que dice ahí en ese versículo, no teniendo más campo en esta región. ¿Se te acabó ya el campo donde tú estás? ¿O todavía hay algo alrededor? Verso 25 dice, pero ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos de Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado esta ofrenda, este fruto, pasaré a ustedes rumbo a España. Y sé que cuando vaya a España llegaré con abundancia de la bendición del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Pablo en estos versos? Bueno, él quería ir a Jerusalén y quería ir a Jerusalén a entregar una ofrenda. En el libro de Hechos se nos dice que Pablo, camino a Jerusalén, se detenía en diferentes ciudades gentiles y recogía una ofrenda para llevarles a los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por un tiempo de hambre, de necesidad, de pobreza. Entonces Pablo lo que está diciendo es, ok, yo voy pasando por las ciudades de los gentiles, recogiendo una ofrenda para los santos en Jerusalén. Y lo que él decía es, gentiles, ustedes deben muchas bendiciones espirituales a los judíos que están en Jerusalén. Ellos tienen una necesidad material ahorita, les han bendecido muchísimo espiritualmente, así es que ustedes, es su deber de ayudarles materialmente, ayudarles económicamente en este momento de necesidad. Entonces Pablo dice, después de entregar esta ofrenda en Jerusalén, camino a España, quiero verlos, quiero visitarlos en Roma. Pero ya sabes, ¿quieres hacer reír a Dios? Cuéntale tus planes. Pablo tenía ya muy armado todo el rollo, es lo que estamos leyendo en estos versículos. Entrego la ofrenda, de ahí me voy a España y de paso visito a mis hermanos en Roma. Pero en el libro de los Hechos, el plan de Dios para Pablo se nos presenta y es bastante diferente. Dios le dice a Pablo, muy bien, ese es tu plan, pero te voy a poner uno más bonito. ¿Vas a Jerusalén? Sí, pero te arrestan. Y cuando te arresten, te van a llevar en un barco como criminal, vas a estar 2 años en Cesarea, vas a predicarle a varios líderes políticos y aún así vas a llevar a Roma, claro, no sin antes sufrir un naufragio en donde vas a llegar a una isla, por cierto, donde yo quiero que levantes una iglesia, y en todo este proceso vas a estar delante de reyes, de reinas, del mismo César Nerón. Pablo tenía su plan, pero Dios se lo cambió completamente y adivina que Pablo se somete al nuevo plan. ¿Está mal que Pablo... ¿Estuvo mal que Pablo hiciera planes? ¿Está mal que tú y yo hagamos planes? Creo que no, pero todos nuestros planes deben estar supeditados a la soberanía de Dios. Los planes que tú y yo hacemos son para gloria de Dios y deben estar sometidos a la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo nos encomendamos al Señor, Él mejora siempre nuestros planes. No de la manera en la que nosotros creemos que es mejor, pero sí todas las cosas ayudan a bien y Él es soberano y sabe por qué nos cambia los planes. Si Dios te ha cambiado el plan
en esta semana, no te agüites. Es para su gloria y Él sabe por qué está haciendo lo que está haciendo. Acuérdate, Santiago dice, no digas, pues mañana iremos y haremos y negociaremos, y más bien debes decir, si Dios quiere, entonces haremos las cosas. Tú puedes tener tus planes, pero siempre todo tiene letras chiquitas, está sujeto a cambios celestiales. Así es que haz tu agenda y ponle programación sujeta a cambios celestiales. Así es el Señor. ¿Sabes cuánto nos ha pasado en las últimas semanas? Bueno, muchas veces, y va a seguir pasando, y al final es Dios quien hace la obra. Pero ¿sabes? Cuando Dios cambia las cosas es porque Él tiene algo mejor, y es algo en lo que Él se va a glorificar aún más. Verso 30, pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu. O sea, ¿le has pedido algo así a tu esposo, a tus hijos? Por el amor de Dios haz esto, ¿sabes? Cuando alguien dice por el amor de Dios es porque realmente tiene una necesidad. Pablo está diciendo, hermanos, les ruego por el amor del Espíritu que me ayuden. ¿Cómo? Pues mándenme una lana. ¿Qué dice ahí? Orando por mí, a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén se acepta, porque pues son medios especiales, y como que recibir una ofrenda viniendo de los gentiles, pues espero que se acepta esta ofrenda, dice el verso 32, para que con gozo llegue a ustedes por la voluntad de Dios, ¿te fijas? Y que sea recreado juntamente con ustedes. En esa última sección, Pablo está pidiendo oración a sus hermanos. Es una oportunidad que veo aquí en la palabra para decirte, necesitamos pues, ¿no? Uno necesitamos sus oraciones, chicos. Pastores, líderes en esta iglesia, sin duda alguna necesitan de sus oraciones. Si el apóstol Pablo necesitaba de oración intensa para llevar a cabo la obra del ministerio, creo que sin duda alguna cada uno de los líderes, en especial el pastor, necesita de oración intensa. Me atrevo a decir a nombre del pastor, les ruego por el amor del Espíritu que oren por mí, ¿no? Que oren por él. Ora por mí, ora por los pastores en las diferentes iglesias, ora por la gente que Dios está enviando a otros lugares, ora por lo que Dios está haciendo en Toluca, ora por lo que Dios está haciendo en todas las semillas de mostaza y en diferentes ministerios. Es necesario. Y Pablo dice, ok, yo necesito oración, voy a enfrentar un viaje difícil, y la palabra que me ayudéis, el ayudéis, es interesante que también en la NTV lo traducen así. Les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí, ¿no? Que sean mis aliados en esta pelea. Tú puedes ayudar, tú puedes unirte a ministros, puedes unirte a ministerios simplemente orando. Un misionero en India lo pone de esta manera: yo me estoy metiendo al pozo, pero les pido a ustedes que sostengan la cuerda. Si sueltan la cuerda, me caigo al pozo. Y esa cuerda es la oración. El sostener la cuerda es que tú y yo estemos orando por lo que Dios está haciendo. La oración es esencial para la obra de Dios. Estamos en una batalla que se gana de rodillas. ¿Quieres servir? Puedes servir orando. Incluso, ¿quieres ir a todo el mundo? ¿Sabes? Puedes servir en los ministerios alrededor del mundo simplemente orando por ellos. Y sabes, no es una obra fácil. Les dije que esto de me ayudéis se traduce de otra manera. Bueno, suena muy bonito, pues échenme la mano, ayúdenme, pero en el original es una sola palabra. Dice, la palabra es sun agonizomai, ¿no? Agonizar juntos es la palabra. Agoniza conmigo, habla de intensidad, agonizar juntamente con alguien. O sea, no está pidiendo cualquier tipo de oración. Está hablando de una oración que es apasionada, una oración intensa. No es de que, Señor, te pido que bendiga estos alimentos y te pido también por el pastor Fermín, amén. Realmente tiene que ver con, Señor, por favor, guarda al pastor, guarda a los líderes, guarda a los misioneros, haz tu obra y clama y ruega por ellos. Sun agonizomai. Pablo sabía que no podía pretender predicar sin tener el respaldo de la oración. ¿Sabes? Al final es Dios quien abre las puertas para que el evangelio cumpla su propósito, para que el evangelio lleve a cabo su alcance. Necesitas orar y orar fervientemente.
Nuestra predicación debe estar siempre acompañada de oración intensa, para poder predicar en el Espíritu y no en la carne. Por eso, chicos, otra vez les encarezco y les pido y les ruego, por favor, que se unan y que sean nuestros aliados para este sábado. Este sábado vamos a ir a predicar el Evangelio y necesitamos que estén orando por nosotros, necesitamos que estén orando por lo que Dios va a hacer. Y sabes, no solamente el sábado, también en Semilla Santa Mónica tendremos un concierto evangelístico con el pastor Fermín, y yo te ruego y te pido que estés orando por lo que Dios va a hacer esa noche, pero que sunagonizomai con nosotros, que sunagonices con nosotros, es lo que te pido. Y dice ahí, para que... ¿Qué onda, Jehu? ¿Cómo estás, bro? ¿Todo bien? Es que me distraigo, entonces así ya no me distraigo. 3 cosas que pedía Pablo, versos 31 y 32. 1, ser librado de los rebeldes de Judea. 2, que la ofrenda de su servicio fuera aceptable con los de Jerusalén. Y 3, que con gozo pudiera llegar a los romanos por la voluntad de Dios para recrearse juntamente con ellos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó al final? Bueno, ya les platiqué un poquito la historia de cómo Dios le permite llegar a Roma en un BTP, en un viaje todo pagado por el gobierno romano. Y al final del libro de Hechos, en el capítulo 28, vemos que Pablo llega a un puerto en Italia y fue recibido por algunos hermanos ya cerca de Roma. Lo interesante es que el lenguaje que se utiliza en el libro de los Hechos para esta entrada de Pablo en Roma es el mismo tipo de lenguaje que se utilizaba para la entrada triunfal de un general romano cuando llegaba a la ciudad de Roma. Entonces, sin duda, entró gozoso y entró triunfante, ¿no? Sí, Dios contestó su oración, con gozo pudo llegar a ellos, con triunfo pudo llegar a ellos, claro, no como se lo esperaba, en cadenas, con soldados de guaruras, pero de que llegó con gozo, llegó con gozo. Así es que, acuérdate, tú no le dices a Dios qué hacer, pides que las cosas se hagan con gozo y Dios en su soberanía te va a dar respuestas soberanas y sus propósitos siempre van a ser superiores para su gloria. Aquellos que amamos al Señor sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su plan son llamados. Él tiene propósitos soberanos. En verso 33 de capítulo 15 leemos así: y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Y esta es mi oración por cada uno de ustedes, mis hermanos en Semilla de Mostaza San Antonio. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.